Un varón viudo halló a una joven herida en su portón una noche, en la que la lluvia parecía querer borrar cualquier frontera entre la hacienda y el mundo exterior. La lámpara que colgaba del portón oscilaba con el viento, proyectando sombras que se estiraban como dedos sobre la tierra embarrada. El caballo de Alejandro Salazar resoplaba, sacudiendo las riendas, mientras él contemplaba, sin prisa, la figura encorvada junto al hierro oxidado. Un cuerpo envuelto en un chal que no bastaba para contener el temblor de un cuerpo que venía de lejos y de un peligro inmediato. La tormenta dibujaba líneas de agua sobre su rostro. Ella levantó los ojos apenas lo escuchó acercarse. Eran ojos que, pese a la fatiga y al miedo, todavía mantenían una pregunta en su centro: ¿ayuda o amenaza? Alejandro, que conocía bien el lenguaje de la tierra y el de la desconfianza humana, desmontó y quitó la capa para colocarla sobre los hombros de la mujer sin más palabras. Su voz, cuando por fin dijo algo, fue baja y firme: «No te muevas, te llevaré adentro». Esa noche, cuando el carruaje volvió lento por la vereda, la casa en la loma parecía un faro cálido en medio del gris. La casita de trabajadores que Alejandro había ordenado mantener cerrada años atrás, por respeto a la memoria de su esposa, apareció ante ellos como un refugio posible. Sencilla, con barrotes de madera y una chimenea que prometía fuego. Allí, bajo el murmullo persistente de la lluvia, Alejandro la acomodó en una cama improvisada y limpió las heridas con la delicadeza de quien cree, sin declararlo, que ciertos gestos pueden restituir lo que la mano del hombre ha roto. Ella se presentó como Sofía Valverde, institutriz. Sus palabras eran medidas, como quien cuida que el miedo no le ahogue la cortesía. Habló poco, y cuando lo hizo fue para decir lo básico: que huía, que alguien la buscaba, que no podía volver. Alejandro escuchó con esa atención que no exige excusas, y en la medida en que ella contaba, su semblante fue asentándose en una certeza nueva, la de que nadie denunciaría por ella sin que primero alguien la protegiera de las consecuencias de hablar. La decisión no fue heroica ni teatral, fue un acto lento, tan concreto como cerrar el postigo para que entrara menos frío. Alejandro conocía el peso de la reputación en su pueblo. Conocía también los rumores que podían nacer a la sombra de una mujer encontrada a medianoche en la entrada de una hacienda señalada por su apellido. Hubo sin embargo algo que pesó más. La imagen de su esposa, muerta tiempo atrás, si bien debía haberle enseñado a no involucrarse, le dejó también un legado de responsabilidad. Cuidar de esa joven era en su mente una manera de saldar una deuda con la compasión que su mujer le había legado. Durante las primeras horas, mientras Sofía dormía con el cuerpo encogido y la fiebre obra de la tensión, Alejandro recorrió la casa con una lamparita. Encontró en la cocina latas de conserva, un viejo botiquín con vendas y ungüentos que su ama de llaves había guardado por si acaso, y una cesta con panes secos. Encendió la chimenea y dejó que el ladrillo retuviera el calor. Se sentó en un banco frente a la puerta, observando la maleza que la lluvia inclinaba en dirección a la oscuridad, y pensó en las cosas que tendría que decidir: cuánto tiempo podía ocultarla, si debía avisar a alguien, qué riesgo corría su nombre, y sobre todo, si aquella decisión lo involucraba por compasión o por un temblor secreto del pasado. Pasaron la noche recogidos por el ruido del agua. Alguna vez, por los pasillos de la casa principal, Teresa y Gabriel se asomaron con la inocencia que a veces poseen los jóvenes ante lo nuevo, preguntas que no siempre precisan de respuestas. Alejandro les contó, sin señalamientos ni dramas, que una mujer había sido recibida en la casita por motivos de urgencia. Pidió que la historia no saliera de la casa y les pidió discreción, como si la discreción fuera una lección de responsabilidad. Teresa, de 16 años, con la madurez de quien ha visto demasiado incluso para su edad, asintió con gravedad. Gabriel, 14, mostró curiosidad. Sus manos, una vez inseguras por la violencia, volvieron a encontrar una razón para sostener la pluma. A los pocos días ya charlaba con Teresa sobre libros y con Gabriel sobre mapas y estrellas. Ella enseñó a los niños a leer con paciencia, a distinguir las flores de los olivos y a reconocer la forma en que la lluvia anunciaba una helada. En la casa principal, una lección de geografía improvisada bastó para romper las últimas resistencias.
Cuando se la vio dando a Gabriel la exacta forma de un río en un croquis, el muchacho puso la cabeza inclinada y dijo sin alarde: «Esa es la tía Sofía». La normalidad llegó en capítulos pequeños: una merienda en la cocina, la reparación de un banco en la galería, la lectura de poemas junto al fuego. No eran escenas que borraran lo sucedido, eran remiendos que alimentaban la reconstrucción. Sofía hablaba de la escuela donde había enseñado y de los libros que le gustaban más que del hombre que la había obligado a huir. Con Gabriel plantó semillas en un cantero detrás de la casa. Con Teresa cosió botones y compartió confidencias sobre vestiduras y aulas. En su voz había poco a poco una creciente autonomía. Ya no solo era la mujer que había necesitado auxilio, era también la que ofrecía algo a cambio: su saber, su trabajo y su dignidad. Alejandro observaba todo esto desde el borde de su propio duelo. La hacienda, Los Olivos, había sido su refugio desde que enviudó. Al perder a su esposa, había descubierto que la casa también se había convertido en un mausoleo de rutinas: comida sin conversación, adjetivos sin compasión. La presencia de Sofía reorientó, sin que él lo quisiera declarar, el tiempo de su hogar. No era que la sustituyera, era que el hogar, con su entrada secreta, volvía a respirar con el ruido de unas manos trabajando y la música de unas lecturas. En las noches, mientras la chimenea consumía troncos, Alejandro se sorprendía conversando con ella y escuchando respuestas que le empujaban a sonreír. Esas sonrisas, al principio tímidas, comenzaron a abrirle la posibilidad de sentir de nuevo, no por la ausencia de su esposa, sino por la necesidad de amor vivo en la casa. La más difícil de las decisiones fue la que involucraba a la comunidad. Mantener a Sofía en secreto implicaba riesgos muy concretos: el rumor, el desprestigio de su nombre e incluso la posible visita de hombres con peores intenciones que los que ya habían obligado a la joven a huir. Alejandro pensó en convocar a un abogado de la capital desde la primera semana, pero sabía que un diagnóstico frío en la ciudad podría no comprender la gravedad de lo que allí se movía, y que cualquier paso mal calculado podría abrir una caja de Pandora. Por eso, la estrategia inicial fue contenida y doméstica: fortificar la casita, instruir a los trabajadores para que no hablaran, limitar las salidas de Sofía, dotarla de documentos provisionales para poder circular si era inevitable. No todos en la hacienda entendieron al instante. Algunos murmullos surgieron. Un empleado del pueblo vio a una mujer entrar en la propiedad una tarde y, sin malicia, empezó a preguntar. Alejandro lo abordó con la cortesía de quien ejerce el poder sin estridencias. «Ella está enferma», dijo simplemente. «Necesita descansar». Esa respuesta, que en otro tiempo habría bastado, no fue suficiente para todos. El rumor, que tenía la constancia de los insectos, se filtró como humedad por las grietas. Algunos meses atrás, Alejandro habría usado la autoridad como escudo absoluto. Ahora se mostró menos categórico. No había en su gesto la imposición del señor feudal, había más bien la firmeza de quien se siente obligado por un deber moral. La diferencia, pequeña y radical, cambió el modo en que la gente percibía su decisión. La primera verdadera amenaza llegó con la silueta de un hombre que bajó de un coche negro. Un hombre de figura definida y sonrisa de oficina. Don Ricardo Molina, representante conocido de don Bernardo Osuna. Molina se presentó con educación cortés, saludó con la formalidad de quien conoce los nombres de quienes cuentan y los que no cuentan, y pronunció frases que escondían una explicación distinta. «Buscamos a una joven», dijo. «Hemos oído que alguien la habría visto por estas tierras. Hay rumores y es nuestro deber aclararlos». Detrás de la diplomacia asomaba la mirada afilada de quien sabe que una mentira puede sostener la fortuna de un hombre. Alejandro notó, en la forma en que don Ricardo enumeraba sus razones, una intención que no olía a interés genuino por la verdad. Había transparencia, una recompensa ofrecida, una instrucción para no escatimar recursos. Molina no habló de justicia, habló de control, de restituir la reputación de su patrón. Alejandro invitó a don Ricardo a tomar asiento en la sala principal, ofreciendo té templado y la cortesía de una tarde sin prisa.
Ocultó, con el gesto de quien está acostumbrado a ocultar los desperfectos, la inquietud que le movía las costillas. La visita de Molina agitó las aguas. En los días siguientes hubo registros de la propiedad, vistazos discretos desde la linde, preguntas en la posta del pueblo, un rumor que corría con la velocidad del viento. El barón entendió que actuar con secretismo no bastaría si la presión se hacía pública. Sofía, por su parte, recibió la nueva con la serenidad de quien intuye que su historia no ha terminado. Si vienen a buscarme para obligarme a regresar o para silenciarme, no volveré, dijo una noche con la dureza templada por la rabia acumulada. Alejandro la escuchó y, por primera vez, la guardó como quien guarda un juramento. No volverás, aseguró, no mientras yo pueda impedirlo. Pero el miedo sigue su curso, incluso frente a promesas. Sofía sufrió noches de pesadillas. En ocasiones se despertaba con las manos cerradas en sueños, con la respiración agitada y el alma como si le hubieran dado un golpe inesperado. Teresa aprendió a acercarse y a hablar en voz baja, a decirle que la casa era suya también, sin que la palabra protección se convirtiera en una jaula. Gabriel, por su parte, se tornó vigilante. Recorría los muros, trepaba al viejo mirador y se quedaba horas mirando la vereda por si acaso aparecía un coche extraño. La familia así fue reorganizándose alrededor de una presencia que no querían perder ni exponer. Los días que vinieron después estuvieron marcados por una doble rutina. Por un lado, el cultivo cotidiano de la tranquilidad doméstica. Por otro, la preparación para lo que podría venir. Alejandro escribió una carta a don Fernando Ruiz, el abogado de la familia en la capital, pidiéndole consejos sin revelar detalles que pudieran fortalecer a quienes perseguían a la joven. La carta fue escueta, con los trazos de la prudencia. Tenemos en custodia a una mujer que acusa a don Bernardo Osuna de hostigamiento y presunto abuso de poder. Solicitamos asesoría discreta sobre cómo proceder para proteger su integridad y recabar pruebas. En la capital, don Fernando comprendió la gravedad y envió una respuesta a los días. Proponía viajar a la hacienda y, si las pruebas lo permitían, actuar a través de los canales institucionales. Mientras tanto, Sofía fue recobrando fuerzas. Comenzó a enseñar a Teresa y Gabriel de forma más sistemática. Las lecciones se volvieron ritual. Los niños admiraban la quietud con que ella manejaba la paciencia. Leer en voz alta hasta que las palabras parecieran remediar la desconfianza. Enseñar a coser para que la costura sirviera de metáfora. Plantar en los olivos para que cada pequeño brote fuera un recordatorio de que las cosas podían renacer. Sofía escribía cartas que no enviaba, textos donde volcaba su historia con la precisión de quien reconstruye el relato desde fuera. No buscaba venganza, buscaba un modo de nombrar lo sucedido sin que su voz fuera devorada por la vergüenza o el poder. En esas semanas, el paisaje cambió. Los olivos, que en otros inviernos se mostraban secos y austeros, comenzaron a compartir sus hojas brillantes. La casa recuperó pequeñas celebraciones, fuegos en la chimenea con relatos de la infancia, platos que se preparaban con la generosidad de una comunidad que se nutre de pocos ingredientes, pero de mucho tiempo. La presencia de Sofía, lejos de resultar una carga, convirtió la hacienda en un lugar donde las ausencias se curaban por reemplazo. Alejandro, al sentarse a cenar con su familia, notó que la casa volvía a ser hogar y no un recordatorio perpetuo de una pérdida. No obstante, la sombra de don Bernardo se movía con persistencia. Llegaron cartas con sobriamente redactadas advertencias, rematadas por la firma y el sello. Insinuaciones veladas de consecuencias si se continuaba protegiendo a una mujer problemática. En el pueblo se escucharon consignas para devolver el orden a la región. No se comprende que la tradición y la reputación también son armas en manos de quien las usa para someter. Alejandro, que conocía ambos bandos, comprendió que el enfrentamiento no sería solo de palabras. Los hombres de don Bernardo empezaron a distribuir la idea de que quien protegiera a la joven estaba metiendo la mano en asuntos que no debía.
Fue en un martes de niebla, cuando la luz aún no había quebrado el frío, que don Ricardo Molina regresó. No vino solo esta vez, llegó con un hombre de traje negro que se movía como quien tiene la autoridad que compra avasallando. Un inspector que decía actuar por mandato de un poder superior. Molina habló de diligencias formales y de un mandato para verificar la presencia de la mujer que supuestamente se ocultaba. Alejandro lo escuchó con la calma prestada que tienen los hombres acostumbrados a ser dueños y, sin embargo, no dejó que sus palabras lo penetraran. No permitiría que la justicia de bolsillo de don Bernardo dictara la vida de una mujer que no había pedido quedar expuesta. «Pueden registrar la finca», dijo Alejandro sin vacilar, «pero no aceptaré que la búsqueda se realice con violencia ni con amenazas hacia quien duerme bajo mi techo». La respuesta de Molina fue una sonrisa calculada. «Señor Salazar, no nos gustaría que una situación desagradable escalara. Venga con nosotros y aclararemos todo con las autoridades competentes». Fue entonces cuando el varón comprendió que lo que Molina proponía no era aclaración, sino coacción. Entendió también que permitir una entrada de hombres así podría convertir su casa en la escena pública de una humillación. Esa misma tarde Alejandro habló con Sofía, con Teresa y con Gabriel. Explicó la maniobra, una visita oficial que, si no se detenía con tacto, sería la excusa perfecta para señalar la presencia de ella y forzar su salida. «Debemos protegerla», dijo, «pero no con temores, con claridad. Si aceptan una búsqueda aquí, haremos que la búsqueda sea por un mandato que no permita excesos. Si no, les resistiremos». Sus palabras no eran amenazas, eran planes. Sofía escuchó con la misma calma que había ido aprendiendo. Su autonomía se manifestaba en la elección. Ella, que había huido de la discrecionalidad, decidió que debía, por su propia seguridad, exponer su situación ante una autoridad imparcial cuando las condiciones lo permitieran. No sería un acto de venganza, sino de dignidad. Esa noche, a la intemperie del portón donde la lluvia había dejado charcos reflectantes, se oyó el rumor de una ronda de gente que descendía por el camino. Eran hombres de don Bernardo con linternas y órdenes de buscar sin mirar demasiado. Alejandro, que había previsto esa posibilidad, dio instrucciones claras: trabajadores a las órdenes, puertas cerradas, nadie fuera. Teresa y Gabriel se colocaron junto a la puerta principal de la casa grande y Sofía se ocultó en el sótano de la casita, un espacio que años atrás había servido como despensa y ahora se convertía en refugio. Los hombres registraron la casa con un protocolo que olía a violencia, miradas que querían invadir, palabras que insinuaban que el mundo podía volver a su sitio si la hacienda se inclinaba a la voluntad de don Bernardo. Alejandro, que había estado en guerras de palabras y en conflictos de tierras, puso su cuerpo como escudo. «No hay nadie de quien ustedes hablan», dijo con voz que solo dejaba entrever una puerta cerrada y una determinación firme. Los hombres de Molina, fatigados y hambrientos de orden, insistieron. Uno de ellos tanteó la puerta de la casita. El roce del metal fue como un presagio. Alejandro enmudeció por un segundo, midiendo el precio de un acto de fuerza. La tensión alcanzó su clímax cuando uno de los hombres, con notoria prisa, lanzó una orden para abrir. En ese instante, un susurro recorrió las paredes del sótano. Sofía contuvo la respiración. Acostada entre sacos de harina y el aroma del cuero viejo, sintió que los muros respiraban con ella. Afuera, las botas resonaron al paso, y la voz de un hombre dijo: «Procedemos a registrar por mandato del señor Osuna». Alejandro respondió, con la calma de quien no puede permitir que la palabra correcta abandone su boca: «Tienen que mostrar el mandato oficial. No dejo que entren sin un documento que indique la autorización de la autoridad competente». La disputa verbal fue un duelo de papeles. Molina quiso un permiso que él mismo interpretaba a favor. Alejandro pidió la formalidad. La noche avanzó en la espera de un papel que pudiera cambiarlo todo. Si el documento llegaba y mostraba un sesgo evidente, la búsqueda sería un acto de poder disfrazado. Si no llegaba, la resistencia de Alejandro podría evitar la exposición de Sofía. En la penumbra, con el fragor de la lluvia persistente, la casa tembló por la incertidumbre.
Sofía, comprimida en la oscuridad, supo que su paso por la hacienda no era algo que pudiera seguir siendo secreto por mucho tiempo. En la cocina, ante la chimenea, Alejandro encendió de nuevo la lamparilla que le permitía mirar las cartas sin que otros vieran sus decisiones. Sacó de un cajón la misiva que había enviado a don Fernando y contempló la posibilidad de que el abogado ya hubiera partido hacia la capital. Temió que la lentitud de la justicia significara la rapidez de la violencia. Sin embargo, también templó su decisión en lo que creía ser correcto: no dejar a aquella mujer a merced de un poder que no respetaba las formas. Por primera vez, la noche lo encontró cansado de ser señor y listo para ser guardián de una vida que no le pertenecía. Al otro lado de la madera, en el sótano, Sofía acertó a pensar que había aprendido algo inesperado en aquella casa, que la valentía no siempre tiene la forma que uno imagina. A veces es plantar semillas en un cantero que nadie verá hasta la primavera. Otras es ocultarse para luego contarlo todo en la verdad. No sabía aún qué forma tomaría su futuro, pero comprendía que la decisión desde ahora no sería dictada por el miedo. El coche negro se detuvo en la entrada con un chirrido de puertas. Un mensajero del pueblo había llegado con una orden extendida. El gobernador había sido abordado por don Bernardo, quien pedía la inmediata colaboración de la hacienda para esclarecer la supuesta desaparición de una mujer. Alejandro leyó las líneas con manos que no temblaron. El encabezado tenía el sello de una autoridad, pero el contenido parecía redactado para agradar a quien lo había pagado. En ningún lugar había una orden judicial clara que permitiera la entrada sin una denuncia formal, y esa laguna era exactamente lo que Molina esperaba explotar. Ante la escena, Alejandro decidió algo que nadie esperaba. Cerró la puerta principal y, en vez de ceder a la presión, ordenó que se avisara al correo de la capital. Si el gobernador quería formar parte de la resolución, que lo hiciera con la formalidad que correspondía. Obligó a Molina a esperar. No era una simple jugada de poder, era una maniobra para ganar tiempo y con ello legitimar la presencia de Sofía dentro de la casa si las instancias correctas la protegían. Terminado el intercambio, y con el frío de la noche pegado a la piel de todos, Alejandro subió la escalera que llevaba al cuarto donde solía dormir. Su cama, de sábanas inmaculadas, estaba vacía desde hacía años. Se sentó en el borde y por un instante, como si un cordón invisible lo atara al pasado, contó las arrugas de sus manos. Pensó en su esposa, en la conversación eterna que nunca tuvo la posibilidad de concluir. Luego volvió a pensar en Sofía, en la fuerza que se abre paso en quien ha sido golpeada y no ha sido derrotada. Respiró hondo y, a la mañana siguiente, mandaría un correo urgente a don Fernando para que viniera sin demora. Afuera, la lluvia amainó. Entre las hojas de los olivos, el agua todavía brillaba como monedas olvidadas. En la casita, en el sótano y en la sala grande, la gente guardó su respiración. Había decidido, por una vez, que lo correcto no siempre sería lo fácil. Lo que nadie esperaba no era solo el gesto de la protección, era la posibilidad de que en esa casa, en medio del invierno, naciera algo que alterara la rigidez de los papeles de poder. Y así, mientras la noche tendía sus últimos velos y los primeros pájaros se atrevían a cantar, los personajes de aquella historia aguardaron, cada uno en su lugar, la llegada de un amanecer que prometía decisiones difíciles. Si la ley llegaba con su promesa, tal vez habría justicia. Si la presión de don Bernardo subía, tendrían que enfrentarlo sin ceder. En cualquier caso, la vida que se había acurrucado en el portón no volvería a ser la misma. Si esta historia te toca, deja un like y escribe corazón en los comentarios. Los días que siguieron se tejieron entre la espera de documentos y la construcción de pruebas pequeñas. Alejandro no se quedó inmóvil. Pidió a Pedro y a un par de hombres de confianza que vigilaran discretamente las entradas de la finca, que anotaran matrículas de extraños y que guardaran silencio en la taberna del pueblo. Jacinta, con la experiencia de las mujeres que saben guardar secretos, se encargó de que la despensa siempre mostrara normalidad. Sofía, por su parte, ayudó a reunir un álbum de referencias.
Nombres de maestros que podían avalar su trabajo, cartas de recomendación que Jacinta logró recuperar de viejos baúles, cualquier cosa que sostuviera su voz en una posible audiencia. En la capital, don Fernando actuó con la paciencia de quien conoce los plazos de la justicia. En su despacho, envió una comisión para recabar testimonios y evaluar si había fundamento suficiente para solicitar medidas de protección. Su primer contacto confió en que la prueba, más que sensacionalismo, debía orientarse hacia la consistencia. Testimonios de mujeres que también habían sufrido el peso del poder, registros de visitas forzadas a otras haciendas, facturas que demostraran los viajes de lo que podría llamarse la red de don Bernardo. El abogado, con la calma de su experiencia, pidió que se actuara con cautela. La ley es lenta, pero puede ser implacable si se la alimenta con verdad. Entretanto, la presencia de Sofía en la hacienda se iba consolidando no solo por la ayuda práctica, sino también por el afecto que fue creciendo en los intersticios. Alejandro, que no buscaba reemplazos ni promesas apresuradas, comenzó a sentir que su corazón respondía de una manera que no había previsto. No era una pasión arrebatada, era una inclinación suave, fruto de la cercanía y del reconocimiento mutuo. En las conversaciones nocturnas, entre té y cigarrillo, hablaron de lecturas, de recuerdos y de heridas que cada quien llevaba. Ella, con una prudencia que no ofendía, dejaba entrever su admiración por la forma en que Alejandro gestionaba la hacienda y por su decisión de protegerla pese a lo que costara. Él, sin fanfarrias, agradecía la compañía que le devolvía sentido. Los obreros los miraban con respeto y cierta distancia. En la cocina, Jacinta dejó de llamar a Sofía la extranjera y empezó a decir simplemente Sofía. Teresas de pueblos cercanos traían pan y noticias de la villa, y era común que la gente hablaba de la bondad del varón como quien celebra un acto de justicia doméstica. Lo que nadie adivinaba era que bajo esa calma la maquinaria del poder de don Bernardo no se había detenido. Una noche, mientras los luceros sobre los olivos dibujaban figuras flojas en el cielo, un sobre sin remitente llegó a la mesa de Alejandro. Dentro, una fotografía antigua mostraba a don Bernardo en compañía de políticos locales, con sonrisas que parecían promesas verbales. Al dorso, una nota escueta y sin firma decía: «No mezcle su buena voluntad con ingenuidad». Las consecuencias llegan cuando uno menos lo espera. Alejandro, que había leído amenazas antes, no se dejó intimidar por la forma anónima. Entendió, sin embargo, que su determinación debía combinarse con estrategia. Mandó a pedir a don Fernando que acelerara el trámite y ordenó que se reforzara la seguridad sin que eso se viera como un gesto hostil. Cerraduras nuevas, un perro de vigilancia entrenado y la consolidación de los turnos nocturnos. Sofía, por su parte, trabajó en su propio rastro de memoria. Comenzó a entrevistar a los que en el pueblo podrían hablar. Mujeres que conocían la manera en que don Bernardo hacía favores con condiciones. Amas de casa que recordaban un trato que siempre exigía algo a cambio. Si bien nadie quería ponerse del lado de la verdad por miedo a represalias, algunos se prestaron a hablar con un seudónimo o a entregar notas que podrían servir si la autoridad las pedía. Fue un proceso lento y doloroso. La gente recordaba, pero el miedo es un activista que trabaja en las sombras. Las semanas sucesivas trajeron pequeños triunfos. Una empleada que recordó una fecha donde don Bernardo había mandado a un grupo a convencer a una maestra. Una factura de hospedaje que colocaba a un hombre de la red en una posada cercana. Un testigo que reconoció la voz de uno de los hombres que había seguido a Sofía. Todo esto junto construía una madeja que podía sostener una acusación coherente. Don Fernando, desde la capital, celebró cada avance, pero sostuvo la prudencia. La justicia necesita pruebas formales y testigos dispuestos a declarar. No podemos confiar en rumores. Alejandro entendió que, pese a la prisa del corazón, la paciencia institucional sería su mejor aliada. Y sin embargo, la paciencia de la ley no bastaba para calmar el ansia de control de don Bernardo.
Su reacción fue más sutil que un asalto abierto. Empezó a desprestigiar públicamente a la joven mediante notas anónimas en el mercado, y a intentar comprar voluntades mediante pequeñas dádivas a quienes conocían la condición de la hacienda. Cuando estas estrategias no resultaron del todo efectivas, envió a más hombres a rodear la propiedad en horas distintas, como si la casa se viera constantemente vigilada por la mirada de quien no acepta un no como respuesta. Teresa, que ya había aprendido a medir la gravedad de las cosas, enfrentó su propio miedo con maneras adolescentes de resistencia. Era la que más veces cruzaba la franja de tierra para llevar un cesto de flores a la casita, la que se situaba a las ventanas para mirar si alguien rondaba. Gabriel, por su parte, aprendió a usar la radio vieja para comunicarse con los trabajadores en los puestos. La casa se organizó como un organismo que respondía a la tensión, pulso firme, ojos vigilantes, manos dispuestas a proteger. Pero en la mitad de ese tejido existía una escena que Alejandro atesoraba en secreto, la de Sofía tomando el té con él a media tarde, sin prisa y sin preguntas impostadas. Había una manera en que ella escuchaba, sin juzgar, las anécdotas de su niñez, y una vez, sin que él supiera por qué, sostuvo su mano con tal naturalidad que Alejandro sintió cómo su mano dejaba de ser dueña de su soledad. No hubo dramatismo, solo un gesto que, para quienes lo presenciaron desde la distancia, fue un indicio de algo más que protección. El conflicto, sin embargo, se aceleró el día en que un mensajero llegó con una orden formal de investigación firmada por un juez de pueblo vecino, orden que solicitaba a la Hacienda cooperar en la búsqueda de una mujer desaparecida que, según su texto, podría hallarse en el lugar. La novedad no era la orden en sí, sino la manera en que fue redactada. Líneas que parecían escritas para favorecer a quien la solicitaba, sin una base sólida de prueba, con un lenguaje ambiguo que dejaba margen a la interpretación. Alejandro la leyó con el ceño fruncido, sintió en la piel la previsión de la trampa. Era la clase de documento que los poderosos compran con amistades y que luego presentan como legalidad. La llegada de aquella orden obligó a Alejandro a convocar a una reunión de emergencia con don Fernando a distancia. «No puedes permitir que la orden se use como excusa para una invasión», dijo el abogado por carta. «Debemos exigir que la autoridad competente verifique que la solicitud es legítima, y si es así, que se haga en presencia de representantes neutrales». Alejandro, con la cabeza fría, mandó un mensaje al gobernador. Pedía una intervención que garantizara la imparcialidad. En paralelo, habló con Teresa y Gabriel, y les pidió que, si los hombres entraban, no escoltaran a Sofía hacia afuera sin un mandato claro. Les pidió también que guardaran el álbum de referencias y las cartas que podrían demostrar su historia. En la madrugada, en que parecía que la calma ya no volvería, Alejandro tomó una decisión que selló el pulso de sus días. En vez de ceder a la violencia, pondría la lucha en manos de la ley, aún con su lentitud y su defecto. Lo anunció a Sofía con la claridad de quien respeta la autonomía del otro. «Si quieres, podemos acudir a la autoridad competente para que se haga justicia, pero si lo hacemos, será con pruebas y con la prudencia que evite que te expongan». Sofía, con la firmeza que había recuperado, aceptó. «No quiero que más mujeres sufran lo que yo pasé», susurró. «No quiero que mi voz sea utilizada por nadie para hacer daño». La decisión, tomada, abrió un nuevo escenario. La batalla no sería solo por esconder, sino probar. Habría testimonios, documentos, denuncias formales. Había también algo que los tres sabían pero no decían del todo, que una vez que la ley se pusiera en marcha, la casa ya no sería el mismo refugio que había sido. La paz de antes, teñida de secretas confidencias, se transformaría en algo público. Alejandro recibió la certeza con una mezcla de orgullo y temor. Por primera vez desde la muerte de su esposa, haría algo que lo pondría en el centro de una historia que necesitaba un final justo. En la tarde que siguió a esta decisión, mientras el sol quebraba las nubes y dejaba un aire húmedo que olía a tierra mojada, Gabriel encontró, junto al portón, una señal que nadie hubiera querido hallar. Marcas de huellas que sugerían que alguien había rondado las inmediaciones en la noche. No eran las huellas de nada casual, eran huellas de quien buscaba sin disimulo.
Alejandro las miró con la firmeza de quien sabe que el riesgo sube de nivel. Tomó la mano de Sofía y la condujo a la galería donde, frente a los olivos, le dijo con lentitud: «Haré todo lo que esté en mi mano», concluyó Alejandro con la voz apagada por la noche y por la responsabilidad nueva que pesaba en sus hombros. Sofía apretó su mano con la misma firmeza que había ganado en las últimas semanas. Fuera de la casita, los olivos se mecían como si escucharan también la promesa. Habían decidido entonces que la casa dejaría de ser solo refugio para convertirse en la base de una lucha que necesitaría paciencia, pruebas y sobre todo la voluntad de no ceder al miedo. Los días siguientes fueron una sucesión de diligencias que mezclaron lo íntimo con lo público. Don Fernando Ruiz llegó sin aspavientos desde la capital, con 2 escribientes y un porte discreto que habló más de eficacia que de espectáculo. Traía consigo carpetas, un rostro sereno y la capacidad de transformar la rabia en orden. Su primer gesto al entrar en la cocina, donde Jacinta le ofreció un caldo, fue escuchar. Hizo preguntas precisas, fechas, nombres, circunstancias. Anotó con la respetuosa economía de quien sabe que cada palabra puede cobrar distinta fuerza en una sala de justicia. Sofía, que había recuperado parte de su voz en la intemperie del cuidado, decidió acompañar a don Fernando en las entrevistas que se hicieron con quienes en la región conocían los modos de don Bernardo. Habló con mujeres que, bajo la promesa de anonimato, contaron noches incómodas, favores mal cobrados y la costumbre del terrateniente de usar su posición para imponer condiciones. Sus relatos no fueron sermones, fueron relatos concretos, de gestos, de llamadas, de visitas a posadas en fechas precisas. Se tomó el tiempo de reconstruir sus propias huellas, horas en que alguien la siguió, conversaciones interceptadas, el nombre de un hombre que había actuado como mensajero. Todo eso, aunque simple en apariencia, comenzó a formar la textura de una acusación sustentada en hechos. Mientras eso ocurría, Alejandro supo que no bastaría con las pruebas. Era esencial que la autoridad más alta de la provincia entendiera el carácter de la disputa y garantizara imparcialidad. En un gesto que sorprendió a más de uno por su mesura política, envió un mensajero al gobernador don Luis Navarro. No buscó espectáculo. Solicitó una reunión con la discreción que exige la urgencia. Don Luis, hombre de mano firme y reputación de moderado, acudió al llamado después de una tardía respuesta que muchos interpretaron como prudencia. En el despacho del gobernador en la capital, entre carpetas y el rumor de funcionarios, Alejandro expuso lo esencial con honestidad. Una mujer perseguida por un hombre que usaba el poder para silenciarla. Una serie de gestos que, a juicio de muchos, formaban un patrón. El gobernador escuchó con la atención que la investidura exige cuando una persona vulnerable reclama protección. Sabía además que don Bernardo no era un desconocido en los círculos de poder. Don Luis pidió la documentación que don Fernando había empezado a compilar y ofreció un camino que equilibraba cautela y autoridad. Medidas de protección inmediatas para la joven y una comisión de investigación que pudiera operar con autonomía. La ley debe ser la que hable, dijo el gobernador con voz clara. No permitiremos que la influencia o el dinero compren el silencio. Esa decisión institucional fue un alivio que aportó, sin embargo, nuevas tensiones. Don Bernardo no aceptaría sin reacción que su dominio se viera cuestionado en forma visible. Su respuesta fue la de siempre: presiones veladas en la administración local, llamadas a funcionarios, insinuaciones a quienes podrían servirle. Don Ricardo Molina, que nunca abandonó su papel de emisario, empezó a moverse con otras tácticas menos frontales. Ofrecer favores a pequeños comerciantes, intentar comprar el silencio de testigos y, en una ocasión, acercarse con modales que olían a chantaje. Pero lo que esa vez ignoró era que la paciencia y la red de apoyo que se fue formando alrededor de Sofía ya incluía a hombres y mujeres que no estarían dispuestos a vender la verdad por unas monedas. La protección que el gobernador autorizó tuvo un componente físico y otro simbólico. En la práctica, Sofía fue trasladada a un lugar seguro en la capital, bajo la custodia del Estado, durante las primeras etapas de la investigación. Fue un paso que la puso a salvo de las rondas nocturnas y de la presión local, pero que también la distanció de la vida que había comenzado a reconstruir en Los Olivos. Partir fue doloroso.
Dejó a Teresa y a Gabriel con la promesa de volver y se llevó consigo la libreta de notas donde había escrito fragmentos de su historia, poesías y los nombres de las personas que habían accedido a declarar por ellas. La soledad de la ciudad fue distinta a la de la hacienda. En la capital, la protección era un despacho, unos guardias discretos, una puerta cerrada y el hueco de las ausencias. Sofía, que había aprendido a dar clases de geografía que hacían sonreír a Gabriel, encontró que en la soledad urbana su oficio quedaba reducido a rituales de recuperación. Visitas médicas, entrevistas con psicólogos, escritos que nadie más leería hasta que fuera necesario. En una de esas tardes nubladas, sentada frente a una ventana que miraba a una calle de adoquines, escribió una carta al pueblo donde dejó no un reclamo, sino un aviso. Cuiden los olivos, vendrán brotes. En la carta había esperanza y un deseo sencillo: volver. Mientras Sofía esperaba la resolución de los primeros trámites, don Fernando y su equipo navegaron por una burocracia reacia y por los hilos invisibles del poder. Buscaron facturas de hospedaje, testimonios de posaderos, registros de viajes. Localizaron a una mujer que ya había, años atrás, trabajado como criada en las propiedades vinculadas a don Bernardo y que recordó visitas nocturnas, donde se exigía silencio a cambio de favor. En otra ocasión, un antiguo empleado administrativo encontró una hoja con nombres y fechas que mostraban pagos a ciertos servicios en fechas coincidentes con los símbolos del acoso. No eran pruebas concluyentes por sí solas, pero juntas tejían un relato coherente. Las estrategias de don Bernardo, en tanto, oscilaron entre la amenaza y el desprestigio público. Comenzaron a circular panfletos anónimos en la plaza del mercado con insinuaciones sobre la moral de Sofía. Aparecieron también notas en periódicos locales que pintaban a la joven como una intrusa. Todo eso fue combatido por la evidencia que don Fernando presentó, el testimonio de mujeres que no pedían fama, la correspondencia rescatada y los documentos de viaje. Llegó un día en que la comisión de investigación, con el aval del gobernador, pidió el registro formal de las personas que pudieran aportar datos. Se realizaron declaraciones formales, bajo juramento, y algunos testigos que al principio temieron hablar, lo hicieron porque entendieron que la fuerza de la verdad no residía en su retórica, sino en su constancia. La tensión subió varios grados cuando, en una madrugada, alguien intentó forzar la baranda trasera de la casita donde Sofía había vivido. No fue una invasión, pero sí una advertencia. La mano que había rondado el portón volvía a estar cerca. Pedro, que aquella noche patrullaba la linde, descubrió marcas que confirmaban la presencia de recipientes utilizados para rastrear olores y ruidos. Lo comunicó de inmediato. Don Fernando, al recibir el reporte, advirtió que la escalada indicaba que la estrategia de intimidación ya no se contentaba con rumores. El gobernador, informado de los hechos, ordenó incrementar la vigilancia en las rutas que conectaban la capital con la comarca. Fue en ese clima de tensión que la comisión judicial logró lo que parecía difícil. Un juez independiente emitió una orden de allanamiento para una de las propiedades vinculadas a don Bernardo con la intención de buscar documentos y objetos que pudieran sostener una imputación. La orden no era ligera, requirió de pruebas preliminares que don Fernando y la comisión supieron concatenar, facturas, testigos y un patrón de conducta. La noticia corrió como pólvora. La hacienda de don Bernardo sería registrada. Esa mañana, la alcaldía amaneció con murmullos. Para algunos, la orden era una declaración de intenciones del Estado. Para otros, la confirmación de que un poder local había sobrepasado límites. La gente del pueblo, que hasta entonces había mostrado reticencia por miedo, comenzó a hacerse escuchas. Una mujer que por años había sido criada en la casa de don Bernardo y que ahora vivía en la ciudad, decidió entregar una carta y presentarse ante el tribunal. Habló con temblores, pero con la claridad que da la distancia. Describió episodios de convencimiento disfrazados de generosidad, noches en que las condiciones se presentaban con una sonrisa y un contrato no escrito. Sus palabras, que parecían pequeñas, resonaron en la sala como una confirmación de la existencia de un modus operandi. Cuando agentes judiciales y un grupo de inspectores se presentaron en la propiedad de don Bernardo, la escena fue sobria y profesional. No hubo linchamiento ni exhibición.
Hubo, en cambio, procedimientos cuidadosamente documentados. Buscaron en archivos, revisaron correspondencia, extrajeron cajas de documentos que luego se sellaron y trasladaron a la capital como parte de la prueba. Entre los papeles hallados había recibos con pagos a nombres que don Fernando ya conocía y una correspondencia que vinculaba a ciertos hombres de confianza con órdenes expresas. Fue una pieza más en la cadena. Don Bernardo, en su mansión, alegó inocencia, con la tranquilidad que otorga la costumbre de no responder a verdades que le incomodan. Molina, en tanto, trató de minimizar los hallazgos y de presentar la operación como una maniobra de quien no tolera su influencia. Pero la maquinaria judicial, una vez en marcha, mostró resistencia a las promesas de la esfera privada. La evidencia, acumulada con cuidado, terminó por persuadir a la Fiscalía. Las pruebas no eran estruendosas sino sólidas, testimonios, facturas, correspondencia y la coherencia de un patrón denunciado por varias voces. Don Fernando presentó una petición para que el juez emitiera órdenes de detención por coacción y abuso de poder. La solicitud nunca prometió castigos dramáticos, pidió simplemente que se aplicara la ley. La Fiscalía la respaldó. Don Bernardo, sorprendido por la determinación que encontró frente a sí, intentó usar su influencia hasta el último instante. Se reunió con aliados, telefoneó a contactos y ofreció recursos. El gobernador, que había seguido el proceso con la prudencia de un observador activo, mantuvo la calma institucional y evitó interferencias. El arresto, cuando llegó, fue formal y sin espectáculo. Agentes judiciales se presentaron en la mansión y leyeron la orden como quien presenta un escrito que termina una vida de impunidad. Don Bernardo se negó a entrar a la fuerza, alegando que todo era un complot. Su tono era el de quien nunca pensó que su apellido pudiera ser cuestionado. No hubo violencia desbordada. La detención se realizó con el traslado protocolario a una dependencia adecuada donde quedaría a disposición del juez. Molina, que había sido el rostro visible del acoso, también fue interrogado por su participación en las maniobras de presión. Para algunos, la imagen de don Bernardo esposado fue un hito que la región recordaría. Para otros, la confirmación de que la institucionalidad, cuando se ejerce con firmeza, puede cortar la lógica del poder personal. La reacción social fue variada. Hubo quienes celebraron en silencio, en plazas o en los mercados. Hubo quienes se mostraron incrédulos y otros que todavía se ataban a su figura por intereses que nunca dejaron de existir. Lo determinado fue que las acusaciones a Sofía se anularon en la medida en que los documentos presentados por la Fiscalía demostraron el patrón de acoso y la falsedad de los señalamientos previos. La restitución pública no fue un bálsamo instantáneo. La joven había pagado con noches de miedo y con la exposición de su intimidad. Pero la ley, al menos, había situado las piezas en su lugar. En la capital, tras semanas de diligencias, se realizó una audiencia donde Sofía declaró. No fue un testimonio grandilocuente, fue más bien la narración discreta y precisa de hechos. Intervino con la sobriedad de quien no busca venganza, sino verdad. Habló de humillaciones, de intentos de control, de mensajes y visitas. Dijo también algo que muchos esperaban escuchar de su boca, que no quería que lo sucedido fuera combustible para otros abusos, que su deseo era que la justicia funcionara para proteger a los que no tienen nombre en los papeles. Su voz, contenida, se oyó más fuerte por la claridad con que puso límites. Al final de la audiencia, algunos miembros del tribunal la miraron con respeto. Fuera, su equipo la recibió con discreta ternura. Regresar a la hacienda fue un acto de restitución simbólica. Cuando el carruaje atravesó la vereda y el portón se acercó, Sofía vivió otra vez la sensación primera. La lluvia, que había borrado fronteras, se transformaba ahora en un recuerdo de lo que pudo haberse perdido. Teresa y Gabriel corrieron a su encuentro con la naturalidad de los que esperan a alguien querido. Jacinta la abrazó con la fuerza de quien guarda historias. Alejandro, en la galería frente a los olivos, la recibió sin frases rimbombantes, con la misma gravedad con que cuidaba sus decisiones.
No hubo ceremonia, hubo la calma de quien ha visto un peligro desvanecerse gracias a la constancia de la verdad. La integración completa de Sofía en la vida de la hacienda tardó, como todo lo que vale la pena, algunos meses. Siguió enseñando, ya no a escondidas, sino en una pequeña escuela que se improvisó para los hijos de los trabajadores y para algunos chicos del pueblo que antes no tenían acceso. Su libreta de notas se convirtió en un cuaderno de lecciones y de relatos breves que ella compartía con los niños durante las tardes. Plantó junto a Gabriel una nueva hilera de olivos como gesto práctico y simbólico, un acto que consistía en mirar hacia el futuro con paciencia. Teresa, que había crecido rápido en aquellos meses, encontró una amiga y una confidente en Sofía. Juntas, reorganizaron el comedor de la casa y prepararon festejos sencillos, que no buscaban la opulencia, sino la comunidad. Alejandro, por su parte, se permitió ser distinto. La presencia de Sofía había revelado en él una ternura que no era sustitución de su esposa fallecida, sino continuación de un deber humano: cuidar a otros, asumir responsabilidades y, a la vez, abrirse a la posibilidad de afecto. No fue un enamoramiento repentino, sino un proceso que se manifestó en detalles cotidianos: ofrecer ayuda en las horas de trabajo, acompañar a la escuela cuando ella enseñaba y, en noches más serenas, conversar a la luz de la chimenea sobre libros que ambos apreciaban. La convivencia se edificó sobre la dignidad de Sofía y sobre la capacidad de Alejandro de escuchar y reconocer. Con el tiempo, hubo gestos públicos de reparación. El gobernador Navarro, consciente de la exposición que había requerido su intervención, visitó la hacienda y habló con residentes y trabajadores. Sus palabras no buscaban protagonismo, agradeció la colaboración de quienes habían declarado y subrayó la importancia de que la ley proteja a los vulnerables. Fue un acercamiento institucional que ayudó a aplacar la tensión social que don Bernardo había impulsado. El terrateniente quedó bajo proceso. Las investigaciones continuaron en la medida que las pruebas permitían y la justicia siguió su curso con la lentitud que caracteriza al sistema, pero también con la firmeza que muchos reclamaban. Aún así, la vida no volvió a la simple tranquilidad de antes, cambió de color. En el pueblo se habló, con cierta vergüenza, sobre la necesidad de proteger a las mujeres y de no dejar su suerte a la discreción de algunos hombres. Las conversaciones en el mercado y en la iglesia empezaron a incluir, para algunos, un sentido de responsabilidad colectiva. No fue un cambio masivo, pero fueron pequeñas fisuras en la costumbre de mirar hacia otro lado. Llegó el día en que, frente a los olivos que ahora parecían más frondosos, Alejandro comprendió que la vida le ofrecía una oportunidad que nadie le había prometido: la posibilidad de unión con Sofía sin sombra de coacción ni de rescate dramático, sino por reconocimiento mutuo. No fue una propuesta teatral, la pidió en la forma que caracterizaba a su manera de ser, sin alaracas, con honestidad. Una tarde clara, con Teresa y Gabriel cerca, con Jacinta que acababa de poner la mesa y con el olor de pan recién horneado, Alejandro la tomó de las manos y dijo: «Sofía, te ofrezco mi vida y esta casa, no como pago por un favor, sino como compañero. ¿Quieres casarte conmigo?». Sofía, que por años había guardado su sentir en una especie de armario por temor a que alguien lo convirtiera en cargo en su contra, miró a Alejandro. Ella no necesitaba tiempo para recuperar su voz. Habló con la calma que le daba la certeza de su autonomía. «Sí», respondió, «quiero seguir construyendo esto contigo». No hubo dramatismos. Hubo, en cambio, la naturalidad de dos personas que habían pasado por pruebas y eligieron seguir juntas por las razones más sencillas: respeto, cariño y la voluntad de compartir una vida. La boda fue íntima. No hubo grandes festejos ni ostentación. Fue una ceremonia celebrada al pie de un olivo antiguo, con la familia más cercana y algunos vecinos que habían mostrado apoyo durante el proceso. El gobernador Navarro envió una nota de felicitación. Don Fernando asistió con discreción. Jacinta preparó una tarta simple que todos aplaudieron con gusto.
Lo esencial de la celebración no fue la pompa, sino la presencia de quienes habían sostenido a la pareja en los peores y en los mejores momentos. En los rostros de Teresa y Gabriel se veía la alegría de quien se siente parte de una decisión que les devuelve algo de calma. El portón, aquel hierro oxidado que una noche había sido borde de huida, se convirtió desde entonces en puerta de entrada y no en advertencia. Alejandro mandó restaurarlo con mano de herrero que respetara la pátina del tiempo, y en la parte superior colocó una pequeña placa que nadie llamó a ostentar: Los Olivos, Casa de Hospitalidad. Fue un gesto simbólico. El lugar donde una mujer desesperada había encontrado resguardo se convertía ahora en la prueba de que la compasión podía abrir caminos y que un apellido, bien ejercido, podía significar responsabilidad. Los meses que siguieron continuaron siendo de reconstrucción. Sofía reabrió la escuela y organizó pequeñas reuniones para mujeres donde se compartían experiencias y se reflexionaba sobre la dignidad y la autonomía. Hubo quienes acudieron porque necesitaban aprender a leer y otros que llegaron a colaborar con herramientas o con donaciones de semillas. La comunidad poco a poco empezó a mostrar indicios de solidaridad activa. No todo fue perfecto, quedaron sombras, resistencias y la lentitud de cambiar costumbres arraigadas. Pero las semillas plantadas junto a Gabriel comenzaban a brotar, y los brotes eran en sí mismos una promesa. Don Bernardo siguió su proceso en la justicia. Algunos intentos de influenciarlo subsistieron, pero ya no con la misma eficacia. La investigación, con el tiempo, desembocó en sanciones que para algunos fueron suficientes, para otros nunca bastaron. La verdad es que su poder, antaño incontestable, había sido sometido a la crítica pública y a la acción de la ley. Eso no borró los daños causados, pero ubicó las culpas donde correspondían. La casa de Alejandro, en tanto, se consolidó como espacio de una familia que escogió cuidarse entre sí y abrir la puerta a otros cuando fuera prudente. Sofía, que un día llegó envuelta en un chal y con las manos marcadas por el temor, pasó a ser la maestra, la amiga y la mujer que plantaba junto a su esposo. Alejandro, que había conocido el peso del duelo, transformó su reloj de soledad en la paciencia de quien ahora sostenía una compañía madura. Los años enseñaron que la dignidad no se impone con gestos grandilocuentes, sino con decisiones cotidianas y con el valor de persistir cuando la ley parece lenta. En la hacienda, el invierno ya no era solamente tiempo de pruebas, sino estación donde se renovaba la convicción de que la vida puede rehacerse. En la primavera siguiente del segundo año, la familia organizada bajo los olivos celebró una pequeña siembra comunitaria. Teresa, con sus 18 años, dirigía a un grupo de jóvenes. Gabriel, que ya no era aquel chico vigilante sino un muchacho con mirada firme, enseñaba a cavar con cuidado. Sofía sonreía y Alejandro la miraba con la gratitud de quien supo elegir hacer lo correcto. El portón quedó abierto una tarde en la que el aire tenía la promesa del verano. No fue un gesto exento de cálculo. Abrirlo significaba confianza y predisposición al encuentro. Llegó gente de vecindades para ofrecer mano de obra en la cosecha, familias que querían tomar lecciones de lectura para sus hijos, una mujer que trajo mermelada casera en muestra de gratitud. No todas las manos eran impecables, algunas venían movidas por intereses, otras por la pura necesidad. Aún así, la casa aprendió a distinguir sin convertir la prudencia en cerrojo permanente. Una noche, ya con la mesa recogida, los niños dormidos y la chimenea apenas con brasas, Alejandro y Sofía caminaron hasta el portón. Se detuvieron a mirar el camino que por años había separado el mundo de la hacienda. La lluvia, mucho tiempo atrás, había sido el catalizador. Aquella noche tranquila era la demostración de que la decisión tomada entonces no solo cambió sus vidas, sino la forma en que la comunidad podía concebir la protección y la justicia. «Nadie lo esperaba», dijo Sofía en voz baja, repitiendo las palabras que habían servido de subtítulo a su historia.
Alejandro no preguntó quién era ese nadie. Ambos sabían que, cuando se elige la compasión con firmeza, hasta los que más voz tienen pueden quedar en silencio ante la evidencia del deber cumplido. Había, en esa última imagen, una certeza que se dejó sentir sin estridencias. Las segundas oportunidades existen cuando se acompañan de responsabilidad y de verdad. La familia se sentó junto a la chimenea y sin prisa compartió historias pequeñas que tejían la cotidiana felicidad de lo recuperado. Afuera, los olivos extendían sus ramas y el portón, ahora restaurado, quedó abierto como invitación al mundo que, a veces, aprende a mirar distinto. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite creer que las segundas oportunidades existen, y comenta si conoces relatos similares.